Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos todos a Camino de Salvación. Siempre es un privilegio y una bendición vernos todos juntos. Y en este día especial, muchas felicidades a cada uno de los padres que nos acompañan el día de hoy. Felicidades, papás. Dios los bendiga grandemente. Y queremos unirnos con su alegría en este día. Muchas felicidades de parte o a nombre de nuestra iglesia. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 6 al 7. Proverbios 20, 6 al 7. Solo que en esta ocasión te voy a pedir que me sigas con tu vista ahí en tu Biblia o bien en la pantalla, porque vamos a leer por esta ocasión la versión Reina Valera 60. Así que Proverbios 27, 6, 7, en versión Reina Valera 60, que considero es la que describe un poquito más o es más enfática en cuanto al propósito de la enseñanza de este día. Dice de la siguiente manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Hermanos, desde hace mucho tiempo atrás, Satanás ha emprendido una embestida en contra de la figura del padre de familia. Basta con mirar la forma en cómo los medios de comunicación presentan en sus programas más populares a los padres para darnos cuenta de ello. En estos es común observar, y lo digo con todo respeto, a padres tontos, a padres ingenuos, a padres permisivos, padres holgazanes, padres ausentes, alcohólicos, adictos, o bien la contraparte, padres autoritarios, padres machos, padres mujeriegos o violentos, en fin, siempre encaminados a distorsionar la figura del padre o extremar el papel del padre en el hogar. Pero esta constante en la representación mediática de la figura del padre de familia no es ninguna casualidad. Los medios de comunicación ejercen tal influencia sobre nosotros que son capaces de alterar nuestros pensamientos, de alterar nuestros valores y nuestros intereses, y sobre todo de formar modelos o estereotipos en nuestra psique. Y esto lo sabe muy bien el enemigo. Por ello, su afán de influir en la forma en cómo la sociedad debe concebir la paternidad. Él sabe muy bien que destruyendo la figura del padre, escúchame bien, destruyendo la figura del padre, es más sencillo destruir a la familia. Y lamentablemente, muchos padres entre nosotros han sucumbido ante sus estrategias sin darse cuenta que ellos son solo la primera pieza en la destrucción de su hogar. Evidentemente, la paternidad está en crisis, influida por los modelos distorsionados que la sociedad nos presenta a diario. Y a menos que hagamos algo al respecto, las cosas no terminarán nada bien, no solo para los padres, sino para toda su familia. Bajo estas circunstancias, lo mejor que podemos hacer es volvernos a las Escrituras, pues solamente en ellas podremos encontrar la misma revelación de Dios acerca de lo que significa la verdadera paternidad. Así que si tu intención es ser un padre de verdad, un padre conforme Dios lo ha diseñado, un padre conforme Dios lo ha revelado en su palabra y no conforme la sociedad trata de hacerte creer, entonces debes saber lo siguiente: un padre de verdad, conforme el modelo de las Escrituras, debe ser en primer lugar
guía espiritual para su familia. Un padre de verdad es guía espiritual para su familia. La principal responsabilidad que Dios atribuyó a los padres fue la de ordenar a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo, como lo puedes leer en Génesis 18:19. Es decir, que sean guías espirituales para su familia. Y el que el padre cumpla o no con esa responsabilidad va a afectar como ninguna otra cosa cada aspecto de la vida de su hogar. Así lo asegura el Salmo 127:1. Por eso no debería sorprendernos que el área espiritual sea también el principal blanco de ataque del enemigo. Quiero decir que Satanás va a hacer todo lo posible por apartar a los padres de su labor como guía espiritual para su familia. Y sus estrategias están dando resultado, pues los padres están siendo los más renuentes a involucrarse en los asuntos espirituales. Tú puedes verlo con tus propios ojos. Tú puedes echar una mirada alrededor y darte cuenta que en muchas de nuestras familias o en las familias que asisten a nuestras iglesias no figuran los padres. Las iglesias cristianas alrededor del mundo en su mayoría están lideradas por mujeres. Los padres simplemente no quieren asistir, no quieren servir, no quieren buscar de Dios. ¿Cómo van a guiar espiritualmente a sus familias? Y luego se preguntan, ¿por qué las cosas marchan mal en sus casas? Un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es un guía espiritual para los suyos. Un padre de verdad toma siempre la iniciativa en cuanto a los asuntos espirituales. Un padre de verdad es ejemplo e inspiración para los de su casa en su búsqueda de Dios. Un padre espiritual, un padre de verdad, se cerciora de que su familia se mantenga en el camino del Señor. Hermano, amigo, la sociedad va a tratar de impulsarte a hacer lo contrario. En segundo lugar, un padre de verdad, conforme el modelo de Dios, conforme Dios lo reveló en su palabra, es responsable en la provisión. Responsable en la provisión. Desde el principio de los tiempos, Dios comisionó a los hombres como los responsables de proveer para las necesidades de su casa. Así lo dice Génesis 3:19. Es verdad que en estos tiempos muchas mujeres también participan activamente en el sostenimiento de su hogar, y eso es digno de reconocimiento, es digno de admiración, pero ellas no son responsables delante de Dios. Ellas pueden elegir entre hacerlo y no hacerlo, y Dios no les va a demandar nada al respecto. Pero no es así con los varones. No es así con los padres de familia. Ustedes, hermanos, no pueden negarse a cumplir esta responsabilidad. Ustedes no pueden desatenderse de su casa y de su familia sin que haya consecuencias. Ustedes están impuestos delante de Dios a proveer conforme sus posibilidades a los suyos. Por eso el apóstol Pablo sentenció en 1 Timoteo 5:8: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así que un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es responsable en la provisión de las necesidades de su casa. Él comprende muy bien
el rol que Dios le ha dado como proveedor y se complace en ejercerlo. Nunca, nunca echa la responsabilidad principal sobre su esposa o la deja desamparada en este asunto. Quien lo hace está desafiando el orden de Dios y comportándose peor que un incrédulo. En tercer lugar, un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es autoridad para sus hijos. Un padre de verdad, conforme el modelo de Dios, es autoridad para sus hijos. La familia, como cualquier otra comunidad social, llámale escuela, llámale trabajo, llámale equipo, la familia, como cualquier otra comunidad social, necesita de autoridad, necesita de reglas y de dirección para funcionar de una manera adecuada. La Biblia dice con claridad en Proverbios 22:15 que el corazón de los hijos, el corazón de tus hijos está lleno de necedad. Por lo tanto, a menos que exista una figura de autoridad en la casa que delinee lo que está permitido y lo que no en ella y brinde dirección de manera positiva, dicha necedad intrínseca en el corazón de tus hijos va a terminar por destruirlos. Y Dios ha conferido esa autoridad en el hogar a los padres. Por lo tanto, quienes toman con seriedad su labor como autoridad para sus hijos van a gozar de vidas tranquilas de espíritu y alegría en su corazón, como lo dice Proverbios 26:17. Pero quienes no lo hacen, quienes se vuelven permisivos, quienes se vuelven indiferentes, quienes se vuelven ausentes en cuanto a la disciplina de su hogar, quienes alientan o alcahuetean la conducta indebida de sus hijos, no solo van a arruinarse a sí mismos viviendo vidas intranquilas, temerosas y tristes, van a arruinar también la vida de ellos. Los hijos, hermanos, amigos, necesitan una figura de autoridad en su hogar. La necesitan. Si no la tienen, van a padecer serios problemas en su edad adulta. Algunos de ellos, de acuerdo con los especialistas, baja autoestima, inseguridad, dependencia, dificultad para relacionarse con otros, dificultad para cumplir normas, dificultad para asumir su propia responsabilidad, problemas de ira, frustración, depresión, promiscuidad, adicciones, entre otros. Por eso Satanás busca con tanto esmero arrebatarle la autoridad a los padres, haciendo de ellos un remiendo en cuanto a reglas, límites o dirección se refiere. Pero un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es una auténtica autoridad para sus hijos. Los instruye, los corrige y los disciplina tomando a Dios como ejemplo, tal como lo dice Hebreos 12, versículos 5 al 6. En cuarto lugar, un padre de verdad, conforme el modelo de Dios, conforme Dios lo establece en su palabra, es también cuidadoso de su corazón. Cuidadoso de su corazón. Padres de familia, nunca olviden que Satanás, antes de atacar a cualquier otro miembro de tu familia, te va a atacar a ti. Así que si no se mantienen alertas ante sus acechanzas,
van a caer fácilmente en ellas. Porque el diablo, dice 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente, buscando a quien destruir. Y déjame decirte que el principal objetivo de Satanás en ustedes, padres, va a ser su corazón o su interior. Porque la Biblia dice que el corazón determina el rumbo de nuestra vida. Proverbios 4:23. ¿Qué quiero decir con esto? Que Satanás constantemente intentará sembrar en tu corazón malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones o impulsos carnales. Asimismo, él tratará de llenar tu corazón de insatisfacción hacia tu esposa, de insatisfacción hacia tus hijos, hacia tu trabajo, de frustración, de resentimiento o de amargura. Y todo esto buscando impulsarte a ti a cometer toda clase de errores que perjudiquen o lastimen a tu familia. Así que lo más sabio que puede hacer un padre de familia es cuidar su corazón, cuidar sus pensamientos, cuidar sus sentimientos, cuidar todo lo que se permite experimentar, cuidar lo que ve, cuidar lo que oye, cuidar lo que dice, cuidar lo que hace, sobre todo cuando nadie lo está viendo. Si tú cuidas tu corazón, estarás cuidando el rumbo que le vas a dar a tu vida, e implícitamente estarás cuidando a tu familia. Así que un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es cuidadoso de su corazón. Cuida su interior, rechazando todo pensamiento, sentimiento o impulso que sea perjudicial o destructivo para su familia. Hermano, amigo, ten mucho cuidado con lo que pasa dentro de ti. Tengamos mucho cuidado con lo que pasa dentro de nosotros, con lo que pasa en privado. Porque todo eso, todo lo que pasa dentro de ti, todo lo que pasa en privado, va a terminar descubriéndose en lo externo y en lo público. Así lo dice Mateo 15:19. Un padre de verdad, conforme Dios lo establece en su palabra, es también íntegro en su ejemplo. Íntegro en su ejemplo. Hermanos, así como la familia necesita un modelo de autoridad en el hogar, necesita también de un modelo de inspiración. Es decir, alguien que a través de su ejemplo los inspire a vivir de una manera íntegra. Esa necesidad va a ser suplida en primera instancia a través de los padres. Ellos, consciente o inconscientemente, proveen modelos de conducta hacia sus hijos a través de su ejemplo. Y los hijos, y tú lo has visto, aún desde pequeños, naturalmente tienden a imitar valores o conductas de ellos. Por eso, se sabe estadísticamente que el hijo de un padre alcohólico tiene muchas más probabilidades de convertirse también en alcohólico. O la hija de una madre promiscua está encaminada hacia una conducta similar. Lo mismo ocurre con hijos de padres explosivos, controladores, depresivos, histéricos, ausentes, infieles, violentos o renuentes, pero también con hijos de padres honrados, generosos, amorosos, respetuosos, fieles
o responsables. Si los padres fueran completamente conscientes o más conscientes de la influencia que ejercen sobre sus hijos, seguramente serían más cuidadosos del ejemplo de vida que les están proveyendo. Por eso, un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es íntegro en su ejemplo. Se esfuerza por caminar con integridad, se esfuerza por conducirse con rectitud, con justicia, con sabiduría frente a su familia, y como resultado sus hijos son benditos. Sus hijos son benditos, ¿por qué? Porque siguen sus pasos, porque siguen su ejemplo. Un padre de verdad es también amoroso con su esposa. Un padre de verdad, conforme el modelo de Dios, no el de la sociedad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra, es también amoroso con su esposa. Hermanos, amigos, déjenme decirles que no existe conducta más benéfica y más restauradora para una familia que aquella donde el esposo es amoroso o cariñoso con su esposa. Por eso Theodor Hesburg dijo: lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Escúchalo bien y recuérdalo bien. Lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos es amar a la madre de ellos. Cuando un varón tiene cuidado de tratar a su esposa de una manera cariñosa, no solo estará supliendo la necesidad más importante en ella, la necesidad de sentirse amada, sino que también e indirectamente estará proveyendo de seguridad, de cobijo y de valor a cada uno de sus hijos, quienes, como lo hemos dicho anteriormente, están siendo influenciados poderosamente por tu conducta. Y aquí quiero hacer una advertencia breve para los padres, especialmente para los padres que tienen hijas. Hermano, amigo, la forma en que tú tratas a tu esposa seguramente va a ser la forma en que tu hija será o permitirá ser tratada. Es bien sabido entre los especialistas en la materia la conexión que existe, la conexión especial que existe entre los padres varones y sus hijas. Algunos van más allá, pero esa conexión está ahí. Y la influencia superior que los primeros ejercen sobre ella. Por lo tanto, el patrón de comportamiento que tú tengas con tu esposa está siendo asimilada por tu hija como lo normal, como lo natural. Y esto no es karma, como algunos dicen, esto es ciencia. Pero el ser amoroso con tu esposa no solo la beneficia a ella y no solo beneficia a tus hijos, sino que también los va a beneficiar a ustedes, padres, esposos. Porque cuando el tanque emocional de la esposa está lleno, ella va a corresponder supliendo la necesidad más importante en ustedes, la del respeto. Esto es lo que el doctor Emerson Egerich llama el ciclo energizante.
o el amor de él motiva el respeto de ella. Y el respeto de ella motiva el amor de él. O bien, dicho de otra manera, cuando tu esposa se siente amada por ti, ella está en completa capacidad para proveerte el respeto que tan desesperadamente clamas y necesitas. La Biblia no se equivoca. Ella dice claramente en Efesios 5:25 que un padre de verdad ama a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y por último, un padre de verdad es también un siervo de Dios. Un padre de verdad, de acuerdo con el modelo de Dios, el modelo que Dios ha revelado en su palabra, es un siervo de Él. Hermanos, si nuestra intención es constituirnos como padres de verdad, entonces haríamos bien en comenzar a considerar a Josué como un ejemplo a seguir en cuanto al asunto del servicio. Dos aspectos sobresalen de esta declaración tan singular de Josué, tan conocida. Primero, y tú lo puedes ver, Josué no fue el típico padre de familia contemporáneo que está conforme con que su esposa y sus hijos estén involucrados en el servicio y con eso es suficiente. No, pues es que ellos están sirviendo. Con ellos es suficiente. Al contrario, él tomó la iniciativa diciendo: en cuanto a mí primero y a mi familia. O como lo enfatiza Reina Valera 60, que creo que lo enfatiza mejor. Pero yo y mi casa, yo primero y luego mi casa. De esta manera Josué nos enseñó que debe ser el padre de familia el primero en levantar la mano. Debe ser el padre de familia el primero en involucrarse, el primero en participar, el primero en servir. Y en segundo lugar, él hizo uso de su ejemplo y de su autoridad como padre para guiar e involucrar a toda su familia en el servicio a Dios. Pero en cuanto a mí y a mi familia, dijo Josué, nosotros serviremos al Señor. Nuevamente, él no fue el típico padre contemporáneo que argumenta que es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Es que no, ellos no se quieren involucrar. Es que no, mis hijos no quieren servir. Es que mi esposa no quiere servir. No, con su ejemplo como respaldo, él los involucró a todos y dejó un precedente de lo maravilloso y lo bendecido que es que toda la familia esté sirviendo a Dios. Tú puedes leer tu casa Josué libro de Josué para darte una idea de ello. Así que los padres de verdad ni se conforman con que solo su familia esté sirviendo, ni tampoco son de aquellos que sirven solos, que los ves bien activos, bien entregados, pero solos, desatendidos y desinteresados de la actitud que tiene su esposa o que tienen sus hijos frente al servicio. No. Los padres de verdad, conforme el modelo de Dios, conforme Dios lo establece en su palabra, son auténticos siervos de Dios que no solo son los primeros en involucrarse en el servicio, sino que a través de su ejemplo y autoridad involucran a toda su familia. Quiero terminar diciendo lo siguiente.
Para todos aquellos padres que están dando lo mejor de sí para ser guía espiritual para su familia, responsable en la provisión, están dando lo mejor de sí para ser autoridad para sus hijos, para ser cuidadosos de su corazón, para aquellos padres que se están esforzando para ser íntegros en su ejemplo, amorosos con su esposa, siervos de Dios. Para todos ustedes, padres que se están esforzando por conseguirlo, gracias, gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Eso es lo que significa ser un padre de verdad, conforme Dios lo ha establecido en su palabra. Pero para quienes todavía no lo consiguen, para quienes aún tienen pendiente alguno o varios de estos asuntos, déjame decirte que todavía no es tarde. Todavía hay tiempo. Todavía tienes la oportunidad de ser el padre que Dios quiere que seas, un padre de verdad. Claro que tendrás que hacer ajustes en tu vida, algunos de ellos muy fuertes, muy delicados, pero si tú le pides a Dios que te ayude a conseguirlo, Él lo va a hacer. Así que si en esta hora, si en esta tarde tú realmente quieres ser un padre de verdad, conforme el diseño original de Dios y no conforme el diseño de la sociedad, el diseño que el mundo quiere imponerte, pídele a Dios que te ayude. Haz compromisos con Él, haz un pacto con Él en esta tarde. Comienza hoy mismo. Vamos a orar. Cierra un momento tus ojos y vamos a hablar con Dios al respecto. Y en esta tarde la invitación es simple. No tenemos mucho tiempo. Si tú has comprendido que todavía hacen falta algunas cosas y tienes la intención de hacer los cambios, de hacer los ajustes necesarios para ser un padre de verdad, un padre conforme Dios lo ha establecido en su palabra, díselo al Señor. Comprométete con el Señor. Y si esta es tu intención, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Te pongas de pie y hables con el Señor al respecto. Y ahí en tu lugar le digas de pie: Señor, yo reconozco que tengo fallas en esta área, pero quiero cambiar. Yo quiero ser un padre conforme tú lo has diseñado y no conforme la sociedad trata de imponerlo. Quiero ser un padre de verdad. Si está en tu intención, si esta es tu intención, quiero invitarte a que te pongas de pie y hables con Dios al respecto y hagas compromisos con Él y me permitas orar por ti. Si es tu deseo, si está en tu corazón el serlo, ponte de pie. El que te pongas de pie es una muestra de tu coraje, de tu determinación. Claro, no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es lo que tú le digas al Señor ahí en tu corazón y los cambios que tú te comprometas a hacer. Pero déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Así que si tu intención, si tu deseo es ser el padre que Dios quiere que seas, un padre de verdad, un padre conforme a su palabra, conforme a su modelo, ponte de pie y habla con Dios al respecto y déjame orar por ti. Y ahí dile en tu corazón al Señor lo que piensas, lo que sientes. Haz compromisos con Él. Declárale tus faltas, declárale el área donde estás luchando, descúbreselo y haz compromisos con Él en el asunto que tú bien sabes necesitas trabajar.
Haz el compromiso con el Señor de ser un guía espiritual, de comenzar a ser un guía espiritual para tu familia. Si no lo eres, haz el compromiso con Dios de empezar a ser responsable o más responsable en la provisión. Haz el compromiso con Dios de ser autoridad para tus hijos. Habla con Dios al respecto de ser cuidadoso de tu corazón. Haz compromisos. Toma acuerdos con Dios para ser íntegro en tu ejemplo. Habla con Dios al respecto de ser amoroso con tu esposa y haz compromisos con Él. Habla con Dios al respecto de ser un siervo, de ser quien toma la iniciativa, de ser quien impulsa a su familia a servir. Habla con Dios. Habla con Dios y déjame orar por ti brevemente. Tú sigue hablando con el Señor. Padre Celestial, yo quiero agradecerte por la vida de cada uno de estos hijos tuyos, siervos tuyos que han reconocido que necesitan de tu ayuda. Tu palabra dice claramente que tú no menosprecias al corazón sincero, al corazón humillado, que son benditos los que reconocen su necesidad de ti, los que reconocen que no todos los pueden. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús que respondas a sus peticiones, que escuches sus oraciones, que les des lo que te están pidiendo. Te ruego en el nombre de Jesús que los ayudes a ser, Padre Celestial, esos padres que tú quieres que sean ellos, conforme tu modelo, conforme tu palabra, y no conforme la sociedad ha tratado de hacernos creer. Yo ruego que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús, y que muy pronto, Padre Celestial, muy pronto ellos puedan dar testimonio de la fortaleza y el poder que proviene de ti para ser padres de verdad. Que los veamos triunfar, Dios, en sus familias, en sus matrimonios, en su papel como hijos tuyos, Señor. Bendícelos, Padre. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que les des las fuerzas y la capacidad que necesitan para cumplir con esa misión que ahora mismo están comprometiéndose a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.